Hay muertos que no terminan de morir, que siguen ahí, tendidos, respirando apenas, mientras el mundo entero los observa y espera. Carlos II de España llevaba prácticamente toda su vida siendo ese tipo de muerto. Desde el día en que nació, los embajadores de media Europa empezaron a hacer cuentas. Él tenía 3 años y ellos ya repartían su herencia. Lo que quedaba en juego no era solo un trono, era el mayor conjunto de territorios que un solo hombre había gobernado en siglos. España, las Américas, Nápoles, Sicilia, Milán, los Países Bajos, las Filipinas. Un imperio que abarcaba todos los océanos y todos los continentes. Y el hombre que lo poseía no podía ni mantenerse en pie. Los médicos que lo atendían describían algo que parecía sacado de una pesadilla. No podía masticar bien porque su mandíbula sobresalía tanto que los dientes superiores e inferiores no se tocaban. Tenía convulsiones, alucinaciones. Sus pulmones fallaban, su mente fallaba. Y sin embargo, el hombre aguantó. Durante décadas, aguantó, como si supiera que en el momento en que cerrara los ojos, Europa entraría en llamas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II el Hechizado cerró los ojos para siempre a los 39 años, con el aspecto de un anciano de 80. Cuando abrieron su cadáver para la autopsia, lo que encontraron dejó sin palabras a los médicos. El corazón había encogido hasta el tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos, los intestinos gangrenados. No había sangre en el cuerpo. La cabeza estaba llena de agua. Era el retrato clínico de algo que hoy entendemos como las consecuencias de generaciones de endogamia extrema, pero que entonces solo podía explicarse como obra del demonio. Literalmente, porque la corte española, incapaz de entender lo que le pasaba a su rey, lo había sometido a exorcismos, a brebajes, a rituales. Habían traído desde Viena al mejor exorcista de Alemania, un fraile llamado Mauro de Tenda, que después de varias sesiones anunció solemnemente que el rey estaba hechizado y que el responsable era alguien que tiene simpatías por las flores francesas de lis. Culpa a los franceses. En un palacio lleno de espías franceses, en una corte dividida entre quienes querían entregar España a Francia y quienes querían entregársela a Austria. Eso era la España de 1700. Un tablero de ajedrez con un rey que se caía de la silla. Si te está gustando esto, suscríbete al canal. Los videos salen cada día y hay mucho más por venir. Dale like si quieres que el algoritmo se entere de que esto existe. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad eres. Me hace mucha ilusión saber desde dónde me estáis viendo. Pero para entender lo que viene, necesitamos entender primero cómo se llegó hasta aquí. Cómo una familia que había dominado medio mundo acabó produciendo a un hombre que no podía tener hijos, que apenas podía caminar, que vivía entre convulsiones y exorcismos, mientras las cancillerías de Europa preparaban sus guerras. La respuesta está en el árbol genealógico más retorcido de la historia. Los Habsburgo llevaban 2 siglos casándose entre sí, primos con primas, tíos con sobrinas, hermanos con hermanas, en algunos casos. No por descuido ni por escándalo, sino por estrategia. Cada matrimonio era un tratado. Cada boda era una alianza política calculada para mantener el poder dentro de la familia. Y durante generaciones funcionó. Los Habsburgo controlaron el Sacro Imperio Romano, España, Austria, los Países Bajos, el sur de Italia. Nadie en Europa podía competir con ellos. Pero la biología tiene su propia contabilidad, y tarde o temprano pasa factura. Felipe IV, el padre de Carlos, ya fue resultado de décadas de ese sistema. Se casó 2 veces. Su primera esposa era francesa, su segunda, su propia sobrina. De esas 2 uniones, solo sobrevivió un varón, Carlos, un niño al que los médicos de la corte describían como robusto y de facciones hermosísimas cuando nació, pero que en realidad era frágil desde el primer día. No aprendió a caminar hasta los 4 años. No aprendió a hablar con claridad hasta los 8. Tardó incluso más en aprender a leer. Sus tutores lo describían sin piedad. Parece estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Hoy sabemos que probablemente sufría el síndrome de Klinefelter, una condición genética directamente relacionada con la endogamia extrema de su familia, que tenía un solo riñón funcional desde el nacimiento, que la estructura de sus huesos era anómala, que la hormona necesaria para engendrar hijos simplemente no funcionaba. Pero en el siglo XVII, eso no se llamaba síndrome de nada, se llamaba hechizo. Y claro, ahí empezaron las intrigas.
Si el rey estaba hechizado, alguien lo había hechizado. Si estaba hechizado, podía ser deshechizado. Y si podía ser deshechizado, quizás aún había tiempo para que engendrara un heredero. Esa pequeña esperanza era el hilo del que tiraban todos los que tenían algo que ganar del testamento de Carlos. El partido austriaco, el partido francés, el partido bávaro, todos pendientes de un hombre moribundo, todos rezando en público por su recuperación, todos planeando en privado su funeral. Carlos II se casó 2 veces. La primera con María Luisa de Orleans, una joven francesa que llegó a España llena de vida y murió 11 años después, probablemente envenenada, aunque nunca se probó nada. La segunda, con Mariana de Neoburgo, una princesa austríaca enviada por el Partido de Viena, con la misión casi imposible de conseguir lo que nadie había logrado: un heredero. No lo consiguió. Carlos siguió siendo Carlos, enfermo, convulso, incapaz. Lo que sí consiguió Mariana fue dominar la voluntad de un hombre que, según los embajadores, carecía de ella. Y con esa voluntad, empujó durante años la candidatura austríaca al trono. Su candidato era el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador Leopoldo I, un Habsburgo más para gobernar España. Pero entonces llegó alguien que cambió las reglas del juego. El marqués de Harcourt era el nuevo embajador francés en Madrid. Llegó en 1697 con un mandato claro de Luis XIV: construir un partido francés en la corte española. Y lo construyó con maestría. Sobornos, promesas, argumentos dinásticos. Fue ganándose uno a uno a los grandes del reino. Y el más importante de todos cayó en sus redes: el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, el hombre eclesiástico más poderoso de España. Portocarrero le planteó al rey moribundo un argumento sencillo pero demoledor. Si España elegía al candidato austriaco, el Sacro Imperio y España formarían un bloque tan poderoso que toda Europa se lanzaría a desmantelarlo. Habría guerra segura. Pero si elegían al candidato francés, tendrían detrás a la potencia más grande del continente. España sobreviviría intacta. Y así fue como, en los últimos días de su vida, Carlos II el hechizado cambió su testamento. El 1 de octubre de 1700, con la extremaunción ya recibida, con el confesor a su lado, con Portocarrero sosteniéndole la mano, el último rey Habsburgo de España firmó el documento que iba a desencadenar la mayor guerra europea desde los tiempos de los 30 años. Nombraba heredero universal al duque de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. «Me duele todo», se quejaba Carlos esos días. 30 días después de firmar ese papel, estaba muerto. Hay un momento en la historia de Luis XIV, el Rey Sol, que lo define mejor que ningún otro. Un momento que ocurrió exactamente al día siguiente de conocerse el testamento de Carlos II. Sus cortesanos lo describieron así. Luis XIV convocó a su corte, tomó de la mano a su nieto Felipe, un muchacho de 17 años que no había salido de Francia en su vida, y lo presentó al embajador español diciendo: «Contemplad al rey de España». Después añadió, en un gesto que los historiadores han debatido durante siglos si fue un desliz o una provocación calculada: «Ya no hay Pirineos. No hay Pirineos». La frontera natural que separaba Francia de España, el muro de montañas que había mantenido a los dos reinos separados durante siglos, ya no existía. Porque si el nieto del rey de Francia era también el rey de España, ¿qué frontera había? ¿Qué separaba los dos reinos? Nada. El hombre más poderoso de Europa acababa de anunciar que su familia controlaba ahora 2 de los mayores imperios del mundo. Y Europa se heló. Para entender la magnitud del pánico que se desencadenó, hay que entender quién era Luis XIV en ese momento. Este era el hombre que había reinado ya 40 años y había convertido a Francia en la potencia dominante del continente. El que construyó Versalles como declaración de poder absoluto. El que expulsó a cientos de miles de protestantes de Francia con un simple decreto. El que había invadido los Países Bajos, arrasado el Palatinado alemán, combatido a Austria, a España, a Inglaterra y a Holanda en distintas guerras y seguido en pie después de todo eso. Su ejército era el más moderno de Europa, su diplomacia era la más refinada, su tesoro el más profundo. Y ahora ese hombre tenía acceso a las colonias americanas de España, a las minas de plata de México y Perú, a los puertos del Mediterráneo, a Flandes, a Italia, a las Filipinas. Nadie en Europa estaba dispuesto a consentirlo. El primero en reaccionar fue Guillermo III de Inglaterra, que llevaba años construyendo coaliciones contra Francia. Y junto a él, Leopoldo I del Sacro Imperio, que reclamaba el trono español para su propio hijo, el archiduque Carlos. En mayo de 1701,
se formó la Gran Alianza de la Haya, Gran Bretaña, las Provincias Unidas, el Sacro Imperio, y luego Portugal, Prusia, Hannover, Saboya, medio continente unido contra los Borbones. Mientras tanto, en Madrid, el joven Felipe de Anjou entraba a su nuevo reino sin hablar castellano, sin conocer a nadie, sin haber gobernado nunca nada. Tenía 17 años recién cumplidos. Su abuelo Luis XIV le había dado instrucciones precisas. Sé español, olvida que eres francés, gánate a tu pueblo. Pero ganar a tu pueblo es complicado cuando media Europa viene a quitarte lo que te han dado. Hay algo que pocos cuentan de Felipe V, ese nieto de rey francés que se convirtió en el primer Borbón español. La historia lo recuerda como un hombre frío, distante, aquejado de episodios de melancolía tan profunda que a veces permanecía semanas sin lavarse, sin vestirse, hablando solo. Algunos historiadores hoy creen que sufría un trastorno bipolar severo, pero en los primeros años de su reinado era también un hombre con algo que su predecesor nunca tuvo: legitimidad popular en Castilla, porque Castilla lo quería. Los castellanos estaban hartos de los Habsburgo, de sus guerras inacabables, de sus impuestos, de su incapacidad para reformar nada. Un Borbón francés les prometía lo que Francia tenía: un Estado moderno, un ejército eficiente, una administración que funcionara. Y Castilla apostó por él. El problema es que España no era solo Castilla. La Corona de Aragón, que incluía Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares, miraba la situación de otra manera. Para ellos, el candidato austriaco no representaba solo una dinastía diferente, representaba la garantía de mantener sus fueros, sus instituciones propias, su derecho a gobernarse según sus propias leyes. Los Habsburgo habían respetado esas libertades durante 2 siglos. Los Borbones, formados en la tradición absolutista francesa de Luis XIV, no tenían ninguna intención de hacerlo. Y así, mientras Felipe V era aclamado en Castilla, la Corona de Aragón empezaba a mirar hacia Viena. La guerra no tardó en llegar, y cuando llegó, lo hizo en todos los frentes a la vez. En Italia, el príncipe Eugenio de Saboya, uno de los generales más brillantes de su generación, un hombre a quien Luis XIV había rechazado para el ejército francés y que se convirtió en su peor pesadilla, atacó las posesiones españolas en el norte y derrotó a los franceses en varias batallas seguidas. En Flandes, el duque de Marlborough, el otro gran genio militar de la época, un aristócrata inglés que parecía incapaz de perder una batalla, aplicó a los ejércitos franco-españoles una derrota tras otra. En Blenheim, en 1704, Marlborough y Eugenio de Saboya juntos destrozaron al ejército borbónico y capturaron al mariscal Tallard. En Ramillies, en 1706, Marlborough barrió a los franceses de los Países Bajos en apenas horas. Era una guerra que los Borbones estaban perdiendo. Pero en 1704 ocurrió algo que nadie había planificado. O quizás alguien sí había planificado muy bien, aunque no fuera lo que parecía. Una flota anglo-holandesa, supuestamente en camino a apoyar al archiduque Carlos en Portugal, se desvió hacia el sur, hacia el Mediterráneo. El almirante Rooke llegó frente a la costa sur de España, y el día 4 de agosto de ese año tomó Gibraltar. Una roca, un peñasco, una fortaleza natural que dominaba el estrecho que une el Mediterráneo con el Atlántico. Nadie imaginó entonces que ese peñasco seguiría siendo inglés más de 300 años después, que esa desviación de una flota en medio de una guerra por el trono de España crearía una herida territorial que no ha cicatrizado todavía, que en cualquier periódico de hoy puedes encontrar noticias sobre el asunto de Gibraltar, y que el origen de todo está en ese agosto de 1704, en una flota que se desvió por el camino. Ese mismo año, el archiduque Carlos desembarcó en Portugal y desde allí avanzó hacia España. Y en 1705 ocurrió algo que durante un tiempo pareció sellar la suerte de Felipe V. Cataluña se alzó. El Pacto de Génova, firmado en secreto, comprometió a los catalanes a apoyar al archiduque a cambio de que él garantizara sus fueros y libertades. En agosto de ese año, una flota aliada llegó a las costas catalanas. Barcelona cayó en manos del archiduque en pocas semanas. Y tras Barcelona, todo lo que había resistido hasta entonces se rindió. Valencia, Aragón, Mallorca. La corona de Aragón, casi en pleno, se puso al lado del candidato austriaco. El archiduque Carlos fue proclamado rey de España en Barcelona. Tenía su corte, su ciudad, su ejército. El equilibrio de la guerra era tan inestable que Felipe V casi pierde Madrid en 1706,
cuando los aliados entraron brevemente en la capital. Pero los madrileños no los recibieron como liberadores, los recibieron como invasores. Y eso lo dijo todo. España estaba partida en dos, y la fractura corría exactamente por donde siempre había corrido la historia, entre el centro y la periferia, entre Castilla y Aragón, entre el modelo unitario y el pluralismo histórico. La guerra por la sucesión de un rey muerto se había convertido en algo más profundo y más viejo que cualquier testamento. Se había convertido en la primera guerra civil española de la era moderna. Las ciudades estaban divididas. Las familias estaban divididas. Había valencianos luchando por Felipe V, mientras sus vecinos lo hacían por el archiduque. Había catalanes con el archiduque, mientras otros hacían negocios con los borbónicos. La guerra no respetaba fronteras, ni pueblos, ni apellidos. Solo respetaba el miedo y el cálculo de cada familia sobre quién iba a ganar. Y nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. Hasta que llegó el 25 de abril de 1707. Hasta que llegó Almansa. Almansa es un pueblo pequeño en lo que hoy es la provincia de Albacete, en el límite entre Castilla y Valencia. No tiene nada de especial. Llanura seca, un castillo medieval en lo alto de un cerro, el cielo de la Mancha que aplasta todo con su peso. En un día normal de primavera, no pasa nada en Almansa. Pero el 25 de abril de 1707 no era un día normal. Ese día, en esa llanura, se iba a decidir el destino de España. El ejército aliado venía desde la costa mediterránea, bien abastecido por mar gracias a la superioridad naval inglesa y holandesa. Llevaba consigo portugueses, holandeses, ingleses, hugonotes franceses y alemanes. Una fuerza multinacional de casi 20.000 hombres, al mando del conde de Galway, un aristócrata de origen hugonote francés que había hecho carrera en el ejército inglés, y del marqués das Minas. Su objetivo era avanzar hacia Madrid y derrotar definitivamente a Felipe V. Lo que no sabían era que del otro lado esperaba el duque de Berwick. Aquí viene la parte que la historia oficial suele omitir, porque es demasiado irónica para encajar bien en ningún relato nacionalista. James Fitz-James, duque de Berwick, era hijo natural del rey Jacobo II de Inglaterra. Era inglés. Era el general que Felipe V, desesperado después de una larga serie de derrotas, había puesto al mando de su último gran ejército. Un inglés al servicio de un rey francés en España. Y del otro lado, el conde de Galway, el general que comandaba el ejército aliado del archiduque, era también de raíces francesas, hugonote exiliado, que había pasado por varios ejércitos europeos antes de acabar al servicio de la causa austríaca. Dos hombres de origen similar, formados en las mismas guerras europeas, separados por la religión y la lealtad a diferentes patrones, decidiendo quién sería el rey de España. A las 3 de la tarde de ese lunes de Pascua, con el cielo encapotado sobre la llanura manchega, comenzó la batalla. Los cañones primero, como era costumbre, luego la caballería. Las dos líneas, de 6 kilómetros cada una, avanzaron la una hacia la otra con toda la maquinaria de muerte que el siglo XVIII sabía desplegar. El ejército aliado atacó con confianza. Sus generales sabían que eran más hábiles en maniobra, más ágiles, mejor coordinados. Lo que no sabían era que Berwick los doblaba en número, que había estado esperando exactamente ese movimiento, que tenía la caballería española apostada en una posición que los aliados no podían ver desde su línea de avance. Cuando la infantería inglesa rompió el centro borbónico, pareció por un momento que la victoria aliada era inminente. Los soldados ingleses avanzaron, las líneas borbónicas cedieron, y entonces Berwick soltó a su caballería. La caballería española cayó sobre los flancos aliados como un muro. La infantería holandesa, que ya había avanzado demasiado, quedó atrapada. El conde de Galway recibió una herida que lo dejó fuera de combate. Los portugueses del flanco izquierdo, al ver la caballería enemiga acercándose, empezaron a retirarse. Y cuando una parte de un ejército se retira en campo abierto, la retirada se convierte en huida. A las 5 de la tarde, el ejército aliado había dejado de existir como fuerza coherente. Había muertos por toda la llanura. Los prisioneros se contaban por miles. El camino hacia Valencia estaba abierto. 5.000 hombres murieron ese día en Almansa. 5.000 hombres en una llanura seca de la Mancha, mientras sus reyes y sus patrones negociaban en Versalles y en Viena y en Londres. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. El ejército de Felipe V avanzó hacia Valencia. La ciudad capitulaba en mayo. Aragón caía poco después. Y Felipe V, envalentonado por la victoria, tomó una decisión que iba a marcar a fuego la historia española para siempre. En junio de 1707, 2 meses después de Almansa,
El rey promulgó los llamados decretos de nueva planta para Valencia y Aragón. El decreto era claro. Ambos reinos habían apoyado al enemigo, habían traicionado la causa borbónica. Por tanto, sus fueros quedan abolidos, sus instituciones disueltas, sus leyes reemplazadas por las leyes de Castilla. Por derecho de conquista, decía el documento, por haber perdido. Para las poblaciones de Valencia y Aragón, que llevaban siglos gobernándose bajo sus propias instituciones, fue un terremoto. De un día para otro, las cortes que los habían representado durante generaciones desaparecían. El idioma que se usaba en los tribunales cambiaba. Las leyes que conocían desde niños eran sustituidas por otras. Todo lo que les hacía distintos de Castilla, todo lo que les daba identidad propia, era borrado con un decreto. Y si aún quedaban dudas sobre la dureza del nuevo régimen, la ciudad de Játiva las despejó. Játiva resistió después de la caída de Valencia. Se negó a rendirse. Aguantó el asedio borbónico durante semanas. Cuando finalmente capituló el 6 de junio, Felipe V ordenó que fuera incendiada. Los soldados prendieron fuego a la ciudad. El nombre de Játiva fue borrado del mapa y reemplazado por San Felipe, en honor al rey que la había destruido. Eso no es historia. Eso es una herida que sigue abierta. En los años que siguieron a Almansa, la guerra siguió, pero el equilibrio había cambiado. Los ejércitos borbónicos, reforzados desde Francia, avanzaban. Las fuerzas aliadas seguían siendo formidables en el norte, en Flandes, en el mar. Marlborough ganaba batalla tras batalla en Europa Central. Francia estaba agotada y sangrando. Fue entonces cuando la guerra llegó a su momento más extraño, al momento en que todo el tablero se volteó. En 1710, el archiduque Carlos logró algo que parecía imposible. Sus ejércitos entraron en Madrid por segunda vez. Fue proclamado rey en la capital de España. Felipe V huyó hacia el norte, hacia Aragón. Parecía que todo había terminado para los Borbones. Pero Felipe V tenía algo que el archiduque no tenía: el apoyo genuino del pueblo castellano. Los madrileños no celebraron la entrada de los aliados. Los trataron como ocupantes. Los campesinos de Castilla hostigaron sus líneas de suministro. Las guerrillas cortaban sus comunicaciones. El ejército aliado, victorioso en campo abierto, se encontraba atrapado en una ciudad que no lo quería. Y entonces llegaron noticias de las batallas de Brihuega y Villaviciosa. Los ejércitos borbónicos, mandados por el duque de Vendôme, aplastaron a las fuerzas aliadas en retroceso. El archiduque tuvo que abandonar Madrid, otra vez. Para siempre, resultaría. Pero el verdadero golpe no vino de una batalla, vino de Viena. En abril de 1711, el emperador José I del Sacro Imperio murió de viruela sin herederos varones. El siguiente en la línea de sucesión del imperio era su hermano, el archiduque Carlos. De repente, el candidato que Gran Bretaña, Holanda y Austria habían estado apoyando durante 10 años para que se convirtiera en rey de España, iba a heredar también el Sacro Imperio Romano Germánico. Si ganaba en España, si se convertía en Carlos III de España y en Carlos VI del imperio a la vez, sería el hombre más poderoso de Europa. El dueño de Austria, de Hungría, de Alemania, del norte de Italia, de los Países Bajos, y también de España, y de América. Exactamente lo que habían luchado para evitar que hiciera Francia. La lógica que había desencadenado la guerra, impedir que una sola potencia controlara demasiado, se volvía ahora contra los propios aliados. Gran Bretaña y Holanda habían gastado una década entera y miles de vidas para evitar que España cayera en manos de los Borbones. Y ahora, si ganaban, se la entregaban a los Habsburgo en condiciones aún más desequilibradas. Fue entonces cuando los ingleses tomaron la decisión que cambió todo. En secreto, sin informar a sus aliados, el gobierno Tory de la reina Ana empezó a negociar directamente con Francia. Las conversaciones de paz arrancaron a espaldas del archiduque Carlos, a espaldas de los holandeses, a espaldas de los catalanes, que seguían luchando en la península convencidos de que sus aliados no los abandonarían. El poeta y panfletista Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, escribió en esos meses uno de los panfletos políticos más influyentes de su tiempo, argumentando que la guerra era innecesaria y que la paz con Francia era lo más sensato para Gran Bretaña. Swift no escribía por convicción filosófica, escribía por encargo del gobierno Tory, que necesitaba preparar a la opinión pública para una paz que muchos considerarían una traición. Funcionó. En enero de 1713, el archiduque Carlos, ahora ya Carlos VI del Sacro Imperio, aceptó la evidencia de que sus aliados habían negociado sin él. Las tropas imperiales se retiraron de España.
Cataluña quedaba sola. Piénsalo un momento. Cataluña llevaba más de 10 años luchando por el candidato austriaco, convencida de que si ganaba, mantendría sus fueros, sus instituciones, su manera de gobernarse. Había apostado todo por esa causa. Había visto cómo Valencia y Aragón perdían sus libertades después de Almansa. Había resistido la presión borbónica durante años. Y ahora, en 1713, sus propios aliados firmaban la paz y se marchaban. En junio de ese año, las últimas tropas imperiales embarcaron en Barcelona. Los catalanes los vieron irse desde el puerto. En Londres, el embajador catalán Pablo Ignacio de Dalmases consiguió una audiencia con la reina Ana. Le explicó la situación, le recordó los compromisos, le imploró que no abandonaran a Cataluña a su suerte. La reina escuchó y respondió: «He hecho lo que he podido por Cataluña. Eso fue todo. He hecho lo que he podido». En julio de 1713, Gran Bretaña firmó con Felipe V el tratado por el que reconocía su derecho al trono de España. El artículo 13 de ese tratado no mencionaba en ningún momento los fueros catalanes, que era lo único que los catalanes habían pedido. Y entonces, la Junta General de Brazos de Cataluña tomó la decisión más heroica y más desesperada de su historia. Reunió a representantes del clero, la nobleza y el pueblo. Deliberó y decidió continuar la guerra, solos. De no aparecer gente suficiente, decía el bando que se publicó ese verano por las calles de Barcelona, es forzoso pedir capitulación a los enemigos antes de llegar la noche, para no exponer a la más lamentable ruina de la ciudad, para no exponerla a un saqueo general, profanación de los santos templos y sacrificio de niños, mujeres y personas religiosas. No era un llamamiento heroico, era un llamamiento desesperado. Una ciudad que sabía que iba a perder, pero que decidía resistir de todas formas. El 25 de julio de 1713, el ejército borbónico llegó ante las murallas de Barcelona. Exigió la rendición. Barcelona la rechazó. Empezó el sitio. Dentro de la ciudad, el general Antoni Villarroel organizó la defensa con los medios que tenía. Soldados regulares, lo que quedaba de ellos, y la coronela de Barcelona. La coronela era la milicia urbana de la ciudad, formada por artesanos, tenderos, gremios de cualquier oficio, zapateros, carpinteros, panaderos, hombres que nunca habían pensado que su vida terminaría defendiendo una muralla contra un ejército de 40.000 soldados. Todos los hombres mayores de 14 años fueron llamados a las armas. Sacerdotes tomaron mosquetes. Mujeres transportaban pólvora y atendían heridos bajo el bombardeo. El fraile capuchino Manel Soler escribió en esos meses: «La catástrofe es indescriptible, pero se recordará en 300 años. Tenía razón. Aquí estamos». El sitio duró 14 meses. 14 meses de bombardeos, de asaltos, de hambre, de desesperación y de una resistencia que impresionó incluso a los que la aplastaban. Los sitiadores lanzaron oleadas de asaltos que les costaron miles de bajas. Berwick, el mismo duque de Berwick que había ganado Almansa, tuvo que pedir refuerzos de Francia para poder continuar. El rey Luis XIV, ya anciano y agotado por décadas de guerras, escribió a su nieto Felipe V una frase que los historiadores han citado 1000 veces. Era mejor tenerlos como súbditos manteniéndoles sus privilegios que como enemigos. Luis XIV, el hombre que había puesto todo en marcha con su ambición, rogándole a su nieto que fuera más clemente. Felipe V no escuchó. En agosto de 1714, desesperados, los defensores de Barcelona hicieron algo que lo dice todo sobre el estado en que se encontraban. Nombraron generalísimo de sus fuerzas a la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad. El general Villarroel, convencido de que la resistencia era ya un sacrificio inútil, dimitió de su cargo. Fue relevado. La ciudad seguiría resistiendo con o sin él. El 3 de septiembre, Berwick ofreció una nueva capitulación. Los defensores la rechazaron. En la madrugada del 11 de septiembre de 1714, el ejército borbónico lanzó el asalto final. 10.000 soldados atacaron el baluarte de Santa Clara al mismo tiempo. Los defensores, superados en una proporción de 10-1, combatieron calle por calle. El conseller en cap, Rafael Casanova, fue herido de gravedad combatiendo en primera línea. Siguió en pie hasta que no pudo más. A las 3 de la tarde, cuando la ciudad todavía no había sido tomada completamente, se publicó un último bando llamando a la población a seguir combatiendo. Dio plazo de 1 hora. Si no aparecía gente suficiente, se pediría la capitulación. No apareció nadie más. Ya no quedaba nadie. Barcelona capituló el 12 de septiembre. Las tropas de Felipe V entraron el 13.
Lo que ocurrió después de esa caída es tan importante como la caída misma, porque lo que Felipe V hizo con Barcelona derrotada nos dice exactamente qué clase de rey era y qué clase de España quería construir. Lo primero que hizo fue demoler, literalmente, una orden directa del rey: arrasad el barrio de la Ribera. Ese barrio denso, intrincado, lleno de callejuelas medievales que los barceloneses habían habitado durante siglos, el corazón del comercio y de los gremios de la ciudad, iba a desaparecer para dejar espacio a algo mucho más ominoso. En su lugar se construiría una ciudadela militar, una fortaleza, no para proteger Barcelona del exterior, sino para vigilar y controlar Barcelona desde dentro. Entre 1716 y 1718 demolieron más de 1 millar de casas. 42 calles enteras desaparecieron del mapa. 20% de la población de Barcelona fue desplazada por la fuerza. Los vecinos del barrio de la Ribera tuvieron que cargar ellos mismos con los materiales de derribo, sin compensación, como parte de su castigo por haber resistido. Hoy, bajo el mercado del Born de Barcelona, están los restos de ese barrio, los cimientos de las casas, las baldosas de las calles, las paredes que se derrumbaron aquella noche. Todo conservado bajo el suelo durante 3 siglos, hasta que unas obras en el siglo XXI lo sacaron a la luz. La ciudad lleva literalmente dentro sus propios escombros, su propia memoria enterrada. Pero Felipe V no se detuvo ahí. El año 1716 publicó el decreto de nueva planta para Cataluña, el mismo decreto que ya había aplicado a Valencia y Aragón después de Almansa. Las instituciones catalanas quedaban abolidas. El Consell de Cent, que había gobernado Barcelona durante siglos, desaparecía. La Generalitat, la institución de autogobierno catalán que llevaba casi 400 años funcionando, dejaba de existir. El catalán quedaba excluido de la administración pública, de los tribunales, de la educación oficial. España, como concepto unificado y centralizado, nació oficialmente ese año. Antes de 1716, no había España en sentido estricto. Había varios reinos gobernados por el mismo monarca, cada uno con sus propias leyes, sus propias cortes, sus propias instituciones. La corona de Castilla y la corona de Aragón eran entidades distintas que compartían rey, pero no gobierno. La unidad era dinástica, no política. Después de los decretos de nueva planta, todo cambió. Por primera vez en la historia, hubo un solo rey, unas solas leyes, una sola administración para todo el territorio peninsular, exceptuando el País Vasco y Navarra, que habían apoyado a Felipe V y conservaron sus fueros como recompensa por esa lealtad. España nació de una derrota, de la imposición del modelo centralista sobre los que habían perdido la guerra. Y ese origen, esa cicatriz, sigue siendo hoy una de las grietas más profundas de la política española. Mientras Barcelona caía y Felipe V reorganizaba su reino, en el norte de Europa los diplomáticos llevaban meses sentados alrededor de una mesa en una ciudad holandesa, Utrecht. Una ciudad gris, atravesada por canales, con una catedral cuya torre sigue siendo la más alta de los Países Bajos. En esa ciudad, desde principios de 1713, se estaba negociando el fin del mundo que había existido hasta entonces y el principio del que vivimos ahora. El Tratado de Utrecht no fue un solo documento. Fue una serie de tratados, más de 20 acuerdos bilaterales y multilaterales firmados entre las distintas potencias. Cada uno con su propio interés, su propia agenda, sus propias victorias y sus propias concesiones. Pero el efecto conjunto de todos ellos fue algo que nadie hubiera podido predecir en los primeros días de la guerra: el nacimiento del mundo moderno tal como lo conocemos. Felipe V fue reconocido rey de España. Eso era la victoria borbónica, pero esa victoria tenía un precio enorme. Para obtener el reconocimiento de las potencias europeas, Felipe tuvo que renunciar a prácticamente todo lo que España tenía en Europa fuera de la península. Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria. Sicilia fue al duque de Saboya. Milán, los Países Bajos españoles, también para Austria. En pocas semanas de firma de tratados, el imperio español en Europa, que había tardado 2 siglos en construirse, quedó desmantelado. Lo que quedó fue la península ibérica y las colonias americanas. Nada más. Pero lo más revelador no fue lo que España perdió, fue lo que Gran Bretaña ganó: Gibraltar. El artículo 10 del tratado, escrito en latín, como si quisieran que pocos lo entendieran bien, era preciso y devastador. El rey de España cede a la corona de Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen,
dando dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre. Para siempre. 3 siglos después de que se escribieran esas palabras, esa roca sigue siendo británica. En cualquier periódico de hoy puedes encontrar noticias sobre el conflicto de soberanía entre España y el Reino Unido. En cada reunión diplomática entre los dos países, el asunto de Gibraltar sale. En cada negociación sobre el Brexit, Gibraltar fue el punto más espinoso. La herida que se abrió en ese verano de 1704, cuando una flota inglesa se desvió de su ruta y tomó una roca sobre el estrecho, sigue supurando. Los ingleses dijeron después que lo hicieron en nombre del archiduque Carlos, que era su candidato, que fue una acción bélica dentro de la guerra. Todo correcto. Lo curioso es que cuando la guerra terminó, y con ella toda justificación para seguir en Gibraltar, nadie habló de devolver la roca, y Menorca también. La isla de Menorca, con su puerto de Mahón, que era el mejor puerto natural del Mediterráneo occidental, también fue para Gran Bretaña en Utrecht. El dominio del Mediterráneo. El control de la puerta entre el Atlántico y el mar interior de Europa. Todo en manos inglesas, como resultado de una guerra que teóricamente habían librado por defender el equilibrio de poder en Europa. Pero lo que pocos conocen, lo que raramente aparece en los libros de historia más divulgativos, es la tercera gran ganancia británica en Utrecht. La que no fue territorial, la que fue económica, la que cambió el mundo de una manera que todavía hoy sentimos. El asiento de negros. España llevaba más de 2 siglos con el monopolio del comercio de esclavos con sus colonias americanas. Era un negocio enorme, obsceno en su magnitud y en su brutalidad, pero enormemente lucrativo. Los esclavos africanos que trabajaban en las minas de plata y en las plantaciones de azúcar de América eran la base de toda la economía colonial. Y ese comercio, hasta entonces, era exclusivo de la corona española. En Utrecht, Felipe V concedió a Gran Bretaña el derecho a abastecer de esclavos a las colonias españolas durante 30 años. Se llamó el Asiento de Negros. 144.000 esclavos en 3 décadas. La South Sea Company, que era la empresa británica que gestionaría el negocio, se convirtió de la noche a la mañana en una de las corporaciones más ricas del mundo. Y más aún, se concedió a Gran Bretaña el navío de permiso anual, un barco de 500 toneladas autorizado a comerciar libremente con las colonias españolas, libre de aranceles. Era el primer resquicio en el monopolio comercial que España había mantenido sobre su imperio americano durante 2 siglos. La primera grieta. Y por esa grieta empezó a entrar todo el comercio anglohablante que en el siglo siguiente terminaría con ese monopolio definitivamente. El historiador Henry Kamen lo dijo bien. Para España, Utrecht fue uno de los tratados más odiados de todos los tiempos, porque desmanteló su imperio y condenó al país a ser un jugador menor entre las potencias europeas. Para Gran Bretaña, fue el punto de partida de una hegemonía que dominaría el mundo durante los 2 siglos siguientes. La ironía es que Gran Bretaña entró en la guerra para defender el equilibrio de poder en Europa, para evitar que ninguna nación fuera demasiado poderosa, y salió de la guerra como la nación más poderosa del mundo. Eso no fue un accidente. Fue una estrategia ejecutada con precisión durante 12 años. Y en medio de todo esto, hay una figura que merece su propio momento. Una figura que los libros de historia suelen tratar de pasada, casi como un apéndice, pero que en realidad es el gran perdedor de toda esta historia. El hombre que lo apostó todo y acabó con nada. El archiduque Carlos. Pensemos en lo que fue su vida entre 1700 y 1714. Tenía 15 años cuando su padre, el emperador Leopoldo, lo envió a reclamar el trono de España. Pasó años viajando, combatiendo, gobernando desde Barcelona, construyendo alianzas, siendo proclamado rey en ciudades que luego perdía, resistiendo en otras. Llegó a tener su corte, su guardia, sus ministros, sus fieles. Llegó a entrar en Madrid, y luego su hermano murió y tuvo que marcharse a Viena a convertirse en emperador. Dejó a sus aliados catalanes solos, no porque quisiera abandonarlos, sino porque la dinámica de la historia lo arrastró a otro lugar. Pasó el resto de su vida, como Carlos VI del Sacro Imperio, resistiéndose a reconocer formalmente que había perdido España. En Rastatt, en 1714, aceptó el fin de los combates en Europa y se quedó con los territorios italianos y los Países Bajos para Austria. Pero el título de rey de España no lo soltó hasta 11 años después, cuando en 1725 firmó el Tratado de Viena con Felipe V. Solo entonces, con ese papel, la guerra que había empezado en noviembre de 1700 terminó jurídicamente. 25 años de guerra. Cuantificarlo en muertos es casi imposible,
pero las estimaciones históricas hablan de 1 millón de víctimas entre combatientes y civiles en toda Europa. 1 millón de personas muertas para decidir quién se sentaba en el trono que Carlos II el Hechizado había dejado vacío al morir. ¿Valió la pena? ¿Quién puede responder eso? Hay algo más en esta historia que casi nunca se cuenta. Un ángulo que siempre queda en la sombra cuando hablamos de la Guerra de Sucesión Española como un conflicto europeo. Porque no fue solo europeo. Fue también, de maneras que cambiaron el mundo, un conflicto americano. Las colonias no eran un escenario secundario, eran el premio. La razón por la que las potencias europeas se mataban entre sí era, en grandísima parte, el acceso a la plata americana, a los puertos del Caribe, a las rutas comerciales que conectaban Europa con América. El comercio atlántico era la economía más lucrativa del mundo en ese momento, y quien controlara España, controlaba ese comercio. Luis XIV lo entendió desde el principio. Casi su primer acto después de que Felipe V fuera proclamado rey fue enviar barcos franceses a los puertos americanos. Decenas de naves que comerciaban directamente con Nueva España y Perú, violando el monopolio castellano que había estado en vigor durante 2 siglos. Fue una invasión pacífica, lo llamaron algunos contemporáneos. Cientos de barcos franceses en los puertos de Veracruz, de Cartagena, de Lima, comprando, vendiendo, extrayendo. La concesión del asiento de negros que Luis XIV dio a su propia compañía, la Compagnie de Guinée, antes incluso de que empezara la guerra, fue lo que terminó de convencer a Gran Bretaña de que tenía que intervenir. Algunos historiadores lo señalan como el detonante real del conflicto, no el testamento de Carlos II, no el problema dinástico, sino el miedo de los mercaderes ingleses y holandeses a perder el acceso al mercado americano frente a la expansión francesa. Plata, azúcar, esclavos. Esos eran los cimientos sobre los que se construyó la guerra. Y desde las colonias americanas, la guerra se veía de otra manera. Para los virreyes de Nueva España o del Perú, el cambio de dinastía en Madrid fue al principio casi una abstracción. Cambiaba el rey, pero la burocracia colonial seguía funcionando igual. Los tributos seguían llegando. Los galeones seguían cruzando el Atlántico. Pero la guerra trajo consecuencias que sí se sintieron en América. Los barcos ingleses que llegaban con el asiento de negros traían también contrabando. Mercancías europeas que vendían en los puertos americanos sin pagar aranceles. El monopolio comercial que había protegido a los comerciantes de Sevilla y Cádiz durante 2 siglos empezaba a erosionarse. Y esa erosión, ese primer resquicio abierto en Utrecht, fue el principio del fin del sistema colonial español tal como había funcionado hasta entonces. Fue también el primer paso de un largo camino que llevaría, un siglo después, a las guerras de independencia americanas. No en línea recta, no como causa única, pero sí como uno de los elementos que fueron minando la estructura imperial española. Cuando Gran Bretaña obtuvo acceso comercial a América en Utrecht, comenzó a construir allí intereses económicos propios que eventualmente chocarían con el control español. El libre comercio anglohablante que se instaló en los puertos americanos después de Utrecht fue preparando el terreno para que las élites criollas empezaran a preguntarse por qué necesitaban a Madrid como intermediario. Lo que se firmó en una ciudad holandesa en 1713 tenía raíces que llegaban a los Andes y al Caribe. Pero volvamos a España, a lo que quedó después de la guerra, al país que emergió del caos y la destrucción y tuvo que reinventarse desde cero. Felipe V gobernó durante décadas. Y hay algo sorprendente en esa historia, algo que choca con la imagen que solemos tener de él, como el rey que destruyó los fueros, que aplastó a los catalanes, que trajo el absolutismo francés a España. Porque Felipe V fue también, en muchos sentidos, un reformador. Los Borbones traían de Francia algo que España llevaba siglos necesitando, la idea de que el Estado podía ser eficiente, que la administración podía funcionar, que las reformas eran posibles. Los tercios. El mítico ejército español que había dominado los campos de batalla europeos durante más de un siglo estaban obsoletos. Felipe V los disolvió y los reemplazó con el modelo militar francés. Brigadas, regimientos, batallones organizados con una disciplina nueva, mosquetes de pedernal, bayonetas, artillería moderna. El ejército que salió de esas reformas era muy diferente al que había perdido tantas batallas al principio de la guerra. La administración del Estado fue centralizada y racionalizada. Los secretarios de Estado sustituyeron a los antiguos consejos medievales. La hacienda fue reorganizada para recaudar más eficientemente. El comercio colonial, aunque herido por Utrecht, fue revitalizado con nuevas políticas que poco a poco irían recuperando terreno. España,
La España que Felipe V construyó sobre las ruinas de la guerra y sobre los fueros abolidos, no era la España imperial del siglo XVI. Era otra cosa, más pequeña en Europa, más centralizada en su interior, más consciente de sus limitaciones y más decidida a superarlas. Era, en muchos sentidos, la España moderna, la que llevaría a sus nietos a construir el reformismo ilustrado del siglo XVIII, la que eventualmente daría a América Latina los instrumentos administrativos sobre los que construirían sus propios estados independientes. Nada en la historia es solo tragedia, nada es solo victoria. Siempre es las dos cosas al mismo tiempo, dependiendo de desde dónde lo mires. Y Felipe V, ese hombre, ese rey francés que se convirtió en el primer Borbón español y que gobernó durante casi medio siglo, con interrupciones. Porque hay otro detalle de su historia que casi nadie cuenta. Felipe V abdicó. En enero de 1724, agotado y consumido por episodios de melancolía que lo dejaban semanas enteras postrado en cama, Felipe V firmó su abdicación en favor de su hijo Luis I. Quería retirarse a la vida contemplativa. Quería, simplemente, parar. Luis I reinó poco más de 7 meses. Murió de viruela en agosto de ese mismo año. Y Felipe V tuvo que volver al trono. Obligado por las circunstancias, obligado por sus ministros, obligado por la historia que no lo dejaba irse. Volvió a sentarse en el lugar del que había huido y reinó 22 años más. Murió en el trono en 1746, casi 46 años después de que Carlos II firmara el testamento que le daba un reino que él nunca había pedido. Lo que está claro es que Felipe V fue un hombre que vivió entre la grandeza del papel histórico que le habían asignado y la fragilidad de una psique que no estaba diseñada para cargarlo. Se cuenta que en sus peores episodios, que podían durar semanas, solo la música lo rescataba. En los últimos años de su reinado, el cantante italiano Carlo Broschi, conocido en toda Europa como Farinelli, el más célebre de los castrati de su tiempo, fue llamado a la corte española. Farinelli cantaba para el rey cada noche, las mismas arias una y otra vez. Y algo en esa voz devolvía al rey a la realidad. Fue el remedio que ningún médico había encontrado. Un rey que necesitaba que le cantaran para no hundirse en la oscuridad. Eso también fue la historia de España. Pero hay una historia dentro de la historia que no quiero dejar sin contar. Una que muestra mejor que ningún dato histórico lo que la guerra de sucesión significó para la gente que la vivió. No para los reyes ni los generales, para los que la sufrieron desde abajo. El barrio de la Ribera de Barcelona. Los vecinos que lo habitaban cuando llegó la orden de demolición. No sabemos los nombres de la mayoría de ellos. La historia no guardó esos nombres, pero sí sabemos lo que vivieron. Sabemos que recibieron la orden de abandonar sus casas en un plazo muy corto, que se llevaron lo que pudieron cargar, que luego tuvieron que volver, por orden del ejército, a ayudar a demoler sus propias viviendas, piedra por piedra, sus propias manos destruyendo lo que sus padres y abuelos habían construido. Sabemos que algunos cuerpos de los defensores de la ciudad que murieron en el asalto del 11 de septiembre fueron enterrados en el cementerio de Les Moreres, junto al barrio de la Ribera. Sabemos que ese cementerio se conservó, que se convirtió en lugar de memoria, que durante siglos los barceloneses siguieron llevando flores allí. Al cementiri de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, dice una inscripción grabada en la placa que hoy está en ese lugar. En catalán, en el cementerio de las Moreras no se entierra ningún traidor. Una afirmación que lleva 300 años diciendo lo mismo. Los que cayeron aquí, cayeron con honor. Cada 11 de septiembre, en ese lugar, miles de personas se reúnen. No porque se lo mande nadie, no porque ninguna ley lo exija, porque la memoria tiene una forma de sobrevivir que va más allá de los decretos y de las demoliciones. Porque lo que se intenta borrar a la fuerza a veces se vuelve más indestructible que lo que se construye con piedra. Eso es lo que Felipe V no calculó cuando ordenó demoler el barrio de la Ribera, que la memoria de lo que había allí iba a ser más duradera que los escombros. Y entonces llegamos a lo que quizás es la consecuencia más persistente de toda esta historia, la que más directamente conecta el mundo de 1700 con el nuestro, la que cada vez que aparece en las noticias nos obliga a recordar que la historia no es algo que pasó, sino algo que sigue pasando. Gibraltar. 310 años después de Utrecht, el Peñón sigue siendo británico. Sigue siendo ese accidente de la historia que cada cierto tiempo tensiona la relación entre España y el Reino Unido, que aparece en cada negociación europea,
que genera titulares cuando los pescadores españoles se acercan demasiado a las aguas en disputa. Hay algo casi absurdo en la situación. Una roca en el extremo sur de la península ibérica, conectada a España solo por tierra, con una población de 30.000 personas que en todos los referéndums votaron abrumadoramente por seguir siendo británicos. Una población que habla inglés y español mezclados, que tiene una identidad propia, construida durante 3 siglos de convivencia peculiar, que no es ni española ni completamente inglesa, sino algo que solo existe allí, en ese peñasco sobre el estrecho. Nadie en Utrecht pensó en preguntar a los habitantes de Gibraltar qué querían ser. En 1713, esa no era una pregunta que los tratadistas hicieran. Los territorios se transferían como propiedades. Las personas que los habitaban no tenían voz. Y sin embargo, hoy esa voz existe y dice que quiere quedarse donde está. La historia tiene esa capacidad de producir situaciones que ninguno de sus actores originales hubiera podido imaginar. Los diplomáticos que negociaron Utrecht querían resolver un problema dinástico y redistribuir el poder en Europa. Lo que crearon fue un conflicto territorial que sigue activo 300 años después, y una identidad humana que no existía antes de la guerra y que hoy nadie sabría cómo disolver. Hay un cuadro en el Museo Municipal de Játiva, un retrato de Felipe V. Está colgado boca abajo. No es un error, no es un accidente, es una decisión consciente, tomada en algún momento del siglo XX, de mantener al rey que ordenó quemar su ciudad en la posición que la ciudad considera apropiada para él, boca abajo, invertido, como la justicia que nunca llegó oficialmente, pero que la memoria popular administra a su manera. Hay algo profundamente humano en ese gesto, en esa pequeña venganza de una ciudad que no puede cambiar lo que ocurrió, que no puede devolver a los muertos ni reconstruir lo que se quemó, pero que sí puede decir, con ese cuadro al revés en la pared de un museo provincial: nosotros no olvidamos y no te perdonamos. No es rencor, es memoria. Son cosas distintas. Entonces, ¿qué fue en realidad la Guerra de Sucesión Española? Fue una guerra dinástica que se convirtió en una guerra mundial. Fue una guerra mundial que se convirtió en una guerra civil. Fue una guerra civil que se convirtió en una guerra de identidades. Fue todo eso al mismo tiempo, durante 14 años, en toda Europa y en las colonias americanas, y en el Caribe y en el Mediterráneo. Fue la guerra que creó a Gran Bretaña como potencia global, la que abrió las puertas del comercio americano al mundo anglohablante, la que sembró las semillas de lo que un siglo después sería el dominio económico británico del planeta. Fue la guerra que liquidó el imperio español en Europa, que convirtió a España, en cuestión de años, de primera potencia continental a potencia de segundo orden, reducida a la península y a sus colonias, que obligó a España a reinventarse, a modernizarse, a construir un estado diferente sobre las ruinas del anterior. Fue la guerra que creó la España centralizada que conocemos hoy, que abolió las instituciones medievales de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, que impuso un modelo de Estado único sobre territorios que durante siglos habían funcionado con sus propias reglas, que generó tensiones identitarias que siguen siendo una de las fracturas más profundas de la política española actual. Fue la guerra que dio a los catalanes una fecha, un símbolo, una herida fundacional. El 11 de septiembre, la Diada, una derrota convertida en fiesta nacional, un día de luto que se celebra cada año no para llorar a los muertos, sino para recordar que existieron, que resistieron, que no se rindieron sin dar todo lo que tenían. Fue la guerra en cuyo testamento, el Tratado de Utrecht, está escrita la cesión de Gibraltar, que sigue siendo válida hoy, que los diplomáticos siguen discutiendo, que los gibraltareños siguen defendiendo y que los españoles siguen reclamando. Un pedazo de papel de 1713 que sigue determinando la política exterior de dos países en el siglo XXI. Fue, en definitiva, la guerra que rediseñó Europa, y el mundo que conocemos hoy es, en parte, su resultado. Y volvemos al principio, al cuarto donde Carlos II el hechizado agonizaba mientras los embajadores de medio mundo esperaban en los pasillos, al hombre que llevaba toda su vida siendo el muerto que no terminaba de morir. Carlos II no eligió nacer, no eligió su nombre, ni su familia, ni los siglos de endogamia que lo habían producido. No eligió ser estéril, ni epiléptico, ni el último de su dinastía. No eligió que su muerte fuera el detonante de la mayor guerra de su siglo. No eligió que su testamento, firmado en los últimos días de su vida con la mano temblando y el cura al lado, fuera a cambiar el mapa de Europa para siempre.
pero lo cambió. Hay algo en esa ironía que dice mucho sobre cómo funciona la historia. Los grandes cambios no siempre vienen de los grandes hombres. A veces vienen del vacío que dejan los pequeños, de las ausencias, de los que no pudieron ser lo que se esperaba de ellos. Carlos II, el hechizado, fue la ausencia más importante de su tiempo. La ausencia de un heredero, la ausencia de una línea dinástica, la ausencia de un futuro previamente trazado. Y en ese vacío se precipitó todo. Los Habsburgo construyeron durante 2 siglos el imperio más grande que el mundo había conocido. Lo construyeron con matrimonios, con diplomacia, con guerras, con oro americano y con la fe de millones de personas. Lo construyeron con paciencia, con brutalidad, con genio. Y entonces empezaron a casarse entre sí para no compartirlo con nadie. Y sin querer, sin darse cuenta, construyeron también su propia destrucción. El hombre que acabó siendo el último Habsburgo de España fue el resultado de todas esas decisiones, la suma de todos esos siglos. Y su cuerpo, cuando lo abrieron para la autopsia, mostró exactamente lo que esos siglos habían producido. Un corazón del tamaño de un grano de pimienta, pulmones corroídos, intestinos gangrenados. La biología siendo brutalmente honesta sobre lo que el poder absoluto, sin límites ni corrección posible, termina haciendo con los que lo poseen. No hay rueda, ni animal de carga, ni metal para tallar la piedra. Solo una familia que quiso guardarlo todo para sí misma durante demasiado tiempo. Hay una expresión valenciana que nació después de la batalla de Almansa y de los decretos de Nueva Planta que siguieron. Una frase que la gente del pueblo empezó a decir para referirse a las desgracias que llegan de repente y arrasan con todo. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcanza. Cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza. Es un proverbio que tiene 320 años, que sobrevivió a todos los decretos que intentaron borrar la identidad valenciana, que se transmitió de padres a hijos en los mercados, en las casas, en los campos, que sigue diciéndose hoy cuando algo malo golpea con fuerza y sin distinción a todo el mundo. Las palabras de los vencidos tienen una forma de sobrevivir a los vencedores que ningún decreto puede prever. El nombre de Játiva fue cambiado por el de San Felipe, y sin embargo, Játiva volvió a llamarse Játiva, y el cuadro de Felipe V sigue boca abajo en su museo. Hay cosas que no se pueden quemar, que no se pueden demoler, que no caben en ningún artículo de ningún tratado, que resisten 14 meses de bombardeos y 2 siglos de silencio impuesto y 3 siglos de historia oficial que preferiría que no existieran. La memoria es así, obstinada, discreta, paciente, espera, y cuando llega el momento, habla. Esta es su historia.